¿Qué onda, mi hermosa gente? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Graver, trayéndole un nuevo video para este hermoso canal llamado Now Black Theory. Pero primero quiero comenzar dándole las gracias y saludar a todas esas personas que me han estado apoyando desde los inicios de este canal. Gracias por su receptividad, gracias por todo ese apoyo que me han brindado, de verdad son muy grandes. Y también vengo a comentarles que hace poco creé un nuevo canal o recuperé un nuevo canal, no sé si se acuerdan el canal de Best Grade, que era de gameplay, no lo voy a hacer de gameplay, ahora van a hacer un nuevo canal de resúmenes de manga. En este caso prácticamente va a ser el resumen de los mangas, del manga de Tensei Chitara Slide Gatake. Si eres tan fanático de esta obra como yo, te va a gustar este resumen, sé que estoy comenzando y lo voy a mejorar como he mejorado en estos videos. Y si lo dejo aquí al final del video para que lo vayas el video y te vayas y te suscribas a mi canal y me apoyes mucho. Y a todos los que van a apoyarme, pueden apoyarme en ese canal para hacerlo subir rápidamente. Muchas gracias, de verdad se lo agradezco. También te voy a decir, otro gran favor aparte del que le acabo de pedir, es que tengo un pana, un amigo que hace gameplay llamado Derlin algo, no me acuerdo muy bien, soy malo para los nombres, ya saben ustedes, pero por aquí en el final del video se lo voy a dejar y aquí también arriba va a aparecer un link para que lo vayan a seguir. El pan es demasiado bueno haciendo su gameplay de Free Fire, así que no se lo pierdan, vayan, también hace streaming, de todas maneras toda la información le van a estar apareciendo ahí. También si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale like, suscríbete, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones de mis futuros videos. Y también sígueme en Instagram también, que por ahí de vez en cuando subo algunas fotos y eso, y para que me sigan también. Y sin más que decir, gracias panita por los 6.000 suscriptores, de verdad, son muy grandes. Apóyenme en el otro canal de resúmenes de manga, apóyenme al panita, porfa, que es tremendo pana, hace buenos gameplays, es un psycho jugando Free Fire. Y si algún momento dado se llega a prestar el momento, subiré un gameplay con él o un directo con él, así que cualquier cosa yo les estaré avisando. Sin más nada que decir, brothers, que pasen un excelente día, tarde, noche y nos vemos en un siguiente video. El sentido de la justicia. Capítulo 15. El otro mundo. Metrópolis, hace 6 semanas. Maguji Sawyer se dirigió a la tumba de Dan Turpin, cargando una única rosa blanca con ella. Al llegar a su destino, se colocó frente a ella, dio una rápida oración, colocó la rosa sobre ella y se levantó, con la mirada solemne. El mundo ha cambiado mucho, habló con su compañero o al menos, ella creyó que de cierto modo, estaba haciendo eso, y hubieras odiado cada maldito minuto. Extremadamente divertida al pensar en lo que su mentor y mejor amigo habría pensado sobre la Liga de la Justicia. Hoy en día, con Steel, Superman y Supergirl habiéndose cargo de la ciudad, la policía ya es vista como simple equipo de contención de multitudes, pone multas y agarra carteristas. Eso por el lado amable. No me molestes tanto. Quiero pensar que el mundo es un lugar mejor, que con el hombre de acero y sus super amigos alrededor, las personas de a pie, solo debemos pensar en vivir nuestro día a día, sonriendo con nostalgia y agregado, te echo de menos, sobre todo, ahora que Cassandra y yo nos vamos a casar pronto. Me habría gustado mucho que tú me hubieras entregado, ya que eras lo más cercano a un padre real que he tenido. Dejó que las lágrimas salieran libres, tras lo cual, se calma lo suficiente como para agregar, aún se mantiene honesto y la ciudad ya confía en su mayoría, como antes de que Darkseid viniera, en él. Tiene que ser fuerte, ha aparecido un nuevo grupo de justicieros, sujetos con poderes que son juez y parte, decidiendo quiénes mueren y quiénes no. Superman y sus amigos deben ser firmes, porque el público está aprobando las acciones de esos sujetos. Por favor Dan, ayúdanos a que la Liga de la Justicia y Superman sigan siendo ese faro de esperanza que el mundo tanto necesita en estos momentos. La comisionada del Departamento de Policía de Metrópolis se alejó de ahí, sabiendo que Superman le había dado un momento de privacidad, pues ahora él venía a rendir su homenaje al hombre que no pudo salvar. Dan Turpin era un tipo duro, pero de buen corazón, no había formado de que alguien como él, la apoyará tanto sin tenerlo.
la apoyó de forma incondicional, con todo y el estigma de su preferencia sexual, algo que le sorprendió, dada la edad y vibra de tipo chapado a la antigua de su mejor amigo. Incluso, apoyó a Superman y creyó en él, a pesar de la evidencia en su contra cuando Darkseid intentó conquistar la Tierra usándolo como su ejecutor tras lavarle el cerebro. Y aunque el último hijo de Krypton pudo vencer al tirano, su renuncia a terminar el trabajo le costó la vida a su mejor amigo. Ella quería odiarlo por eso, pero no podía, con lo que estaba en juego en ese momento, no era un lujo que Superman pudiera darse cuenta. Y por eso, es que, luchaba día a día, con el malestar que sentía al ver los índices de delincuencia por los suelos, al menos la metadelincuencia, debido al miedo que la organización de esos ninja inspiraba. Jump City. Tiempo presente. Slade no la vio venir y eso resultó en su perdición. Cuando Robin, totalmente derrotado, acudió a él, el villano parecía un poco con aires de suficiencia. Tenía motivo de sobra, le arrebató a Batman a uno de sus pupilos, quedando vivo, a diferencia de lo que los rumores dicen que hizo el Joker con el segundo Robin, para convertirlo en su sucesor. Pero no contaba con que, el mocoso pidió ayuda a su maestro y sus amigos. Robin era en realidad, el marciano, que lo golpeó con fuerza, haciendo que Slade trastabillara desorientado, siendo todo lo que necesitaba el velocista escarlata, para sujetarlo con fuertes cadenas de titanio y un candado de diseño personalizado de Batman del mismo material y su plan se había ido por la borda. «Eres una basura», escupió Slade a los pies de Robin, «no sé qué vi en ti. Eres débil». Golpe. No pude oír una réplica que Robin no alcanzó a formular, debido a que Chica Halcón lo noqueó usando su masa. «No dejes que sus palabras te afecten», puso Flash un hombro de forma reconfortante en él, «pide ayuda cuando estás rebasado, es signo de fortaleza. Que nadie te diga lo contrario». «Lo sé», admitió Robin, «mis amigos me lo recordaron». Un villano peligroso abajo, Flash, Chica Halcón y Jon se dieron tiempo de estar conviviendo con los titanes, en especial Flash, pues Robin y él tienen cierta historia. El corredor escarlata, conoció a Robin en una de sus idas a Dakota, cuando Static Shock aún era un novato, ayudando a los dos a detener a Trickster y Clayface, que por separado, había ido a problemas causar en la ciudad. «¿Y cómo estás yendo con ese otro asunto?», preguntó Flash. Batman y su alumno tienen eso en común, la paranoia y esa casi obsesiva compulsión por saber todo para así estar preparados. Y si bien, él no comparte los métodos, sí tienen las mismas preocupaciones sobre ese grupo de ninjas. Si de alguna manera, Robin dio con ellos, o al menos dio con alguien de esa organización, era una buena idea que le eche una mano. Tenemos una pista sólida sobre una persona que no necesariamente es parte de ese grupo, pero que podría conocer personas que sí lo están, explicó Robin, sin embargo, estamos en un callejón sin salida. Actúan muy normal para ser parte de una asociación así y aunque el Escarabajo y Raven han intentado usar sus habilidades para darles seguimiento, eso también no ha rendido sus frutos. Las maravillas de los clones de sombras. No es que Robin lo sepa. Naruto podía estar en un encargo de Rikyo de Lucifer, mientras su clon hacía sus actividades, el de Naruto y los de los demás. Y como Raven no sabía del chakra y el escarabajo no hizo más que pinchar su línea de teléfono e intentar poner troyanos en sus dispositivos, los titanes no tenían más que una colección de videos de Naruto, Hinata, Anko y F, en lo que se denominaría el Slice Life más aburrido de la historia. Eso estaba a punto de cambiar. Raven sintió algo, un empujón en algún lugar en las afueras de Jump City, una energía mágica siendo liberada de repente en el área, un hechizo de teletransporte muy poderoso. Y dado lo que sintió, no tenía idea de qué, pero se imaginó que un grupo muy numeroso de personas llegaron, seguramente no con buenas intenciones. ¿Estás segura?, preguntó Robin. Lo soy, afirmó Raven. Pues vamos, dijo contento y como si nada Flash. Él, Cyborg, Blue Beetle, Robin y Raven irían a ver qué había pasado en el lugar, mientras que Beast Boy y Starfire se querían en la torre junto a Jon y Chica Halcón, retomando la búsqueda de la marciana que había dejado de lado por su obligación con la liga. Con ese plan hecho, ellos partieron en dirección a la bahía, lugar donde la maga había sentido que ese hechizo hizo contacto.
bahía de Hunt City, algunos momentos atrás. Oh, vaya, dijo Ino Yamanaka al aclarar el brillo del sello. Hirai ya había modificado la matriz otro poco, tratando de fijar un área, usando como parámetros, la energía que pudieron sacar de ese tipo, Sora, que intentó hace años acabar con la aldea, con ayuda de su padre, con el objetivo de que en el país del fuego solo sea gobernando por un rey. Al pobre, lo habían secuestrado Setsui Obito, apenas se supone que el Kyuubi había regresado, sacándole todo el chakra del Kitsune, dejando con horribles secuelas al joven. Afortunadamente, se pudo conseguir algo de ese chakra, que se almacenó, para una emergencia o en este caso, para localizar a la fuente del mismo. Y aunque el sello fue muy vago a la hora de dar una única ubicación, en teoría, estaba en esa ciudad que se veía al frente. Aunque Hanabi y Sasuke ya tenían una idea de qué esperar, al haber navegado en Inglaterra, sobre cómo eran las ciudades de este mundo, ni el trío Ino Shircho, ni Hyuga y Tenten, así como Azuma Sarutobi Kurena y Yui, que tuvo que regresar al servicio activo, pues había déficit en las fuerzas shinobi, retiro por maternidad o no, estaban preparados para la vista. Todos vestirán ropas civiles, que no eran tan diferentes a las de este mundo, trayendo un colgante con savia de Mokuton, regalo de Tenso, para tener una ancla por así decirlo y de esa manera, permanecer más de la hora que se supone, el sello los podía mantener en esta dimensión. No estaban exagerando, admitió también Kurenai. Se los dijimos, sonrisamente Hanabi orgullosa. Nos separaremos como habíamos acordado. Tomó Sasuke el liderazgo, si ven a uno de los objetivos, no lo confronten, nos llaman y vendremos en el acto. Y así, se separaron todos, desapareciendo del área, antes de que Flash y los demás lleguen. El corredor escarlata les había dado ventaja a los titanes, por respeto a que estaba en su ciudad, llegando casi al mismo tiempo que ellos, no encontrando a quien había usado el hechizo. Pero con la experta en magia en el área, quizás podría saber más. Con Azuma y Kurenai. No les digas nada, farfullaba Azuma luego de despedir a otro grupo de jóvenes que querían un autógrafo del Fede Wolf. Entrando a la ciudad, llegaron a un barrio donde sus habitantes eran muy similares a los de Takigakure, de hecho, hablaban un idioma casi similar, entendiendo a Azuma y su esposa, casi a la perfección ese detalle. Quien fuera ese sujeto, aparentemente Azuma era lo suficientemente parecido, como para estar confundido con él. No sé, canturreó la mujer, me parece una información relevante. Chistosita, negoció exasperado Azuma mientras salían del barrio latino y se movían al barrio chino. Y apenas llegaron a su margen, vieron algo que les llamó poderosamente la atención. El nombre de una tienda de antigüedades que se llamaba País de los Ancestros. Esto será interesante, fue todo lo que el Sarutobi dijo al entrar. La campanilla le había anunciado clientela a Yugao, que estaba sola, pues era hora de escuela y los hermanos Sabako estaban en ella. Iban a un distrito escolar diferente al de Naruto y los demás. Y ahí también eran el centro de atención. Kankuro era parte del equipo que competía en el concurso de robótica nacional, Matsuri era parte del equipo de arquería de la escuela y Temari la capitana del equipo de debate. Gaara formó parte del taller de arte, estando en él en este momento. Todos ellos trabajan para ella, pero entendían muy bien que sus obligaciones escolares en ocasiones les absorbían. De ahí que en ocasiones, les permitía ir a esas actividades, sin usar clones para estar en la tienda o en la escuela según el caso. Como ahora. Bienvenidos al país de los ancestros, ¿en qué puedo ayudar? No terminó Yugao, pues se quedó fría al ver a dos de sus ex amigos, entrar al lugar. El Fede Wolf, que diga, Azuma. Exclamó la pelipúrpura. Yugao. Dijeron los Jounin. ¿Qué hacen aquí? De forma inesperada para sus amigos, el ex capitán Ambu se puso a la defensiva prácticamente en el acto. ¿Qué estamos haciendo? Repitió incrédula la pregunta Kurenai, ¿qué haces, poniéndote a la defensiva? ¿Dónde están Naruto y los demás? Fue directo al grano Azuma. No sé, sonriendo con complicidad Yugao, si hablas de Naruto, su equipo de fútbol y él debería regresar al rato, luego del partido en Gotham. Hinata como parte del equipo de animadoras está con él. Ayate regresa al rato de su revisión médica de rutina y Anko debe estar en el Lux con una muy querida amiga en común.
¿Cómo debo asumir que hablas de los demás que llegaron aquí? No tengo idea de dónde están exactamente. Entiendo que, ustedes no tienen nada que ver con los desertores, en el sentido de que, intentaron evitar que se fueran o que fueron arrastrados aquí contra su voluntad. Intento realmente ser diplomático, Kurenai, no puedo ver, cómo es que los convencieron para estar de su lado, pero eso podría ignorarse si deciden cooperar. Hayate está en su revisión médica, remarcó Yugao. Como saben, era muy enfermizo de niño, desarrolló tuberculosis ya de adulto, apenas acabábamos ambos de empezar en los Ambu, y esa jodida enfermedad le hizo muy difícil ascender en el escuadrón, a diferencia mía. Y eso que, en honor a la verdad, siempre fue mejor que yo en la espada. No hay cura para esa terrible enfermedad, solo tratamientos paliativos o que en el mejor de los casos, retrasan lo inevitable hasta que los paliativos sean necesarios. Un par de años más de medicina y Hayate será un hombre libre de ese jodido bacilo, explicaba Yugao. Naruto tiene una vida aquí, es feliz y muy popular en su escuela, nadie sabe de su condición de Jinchuriki, más allá de los que integramos Chikara, un par de personas y unos pocos más. Pero creo que eso no cambiará mucho la opinión de todos sobre él. Eso es lo que Kusina Sensei habría querido, lo sé porque Naruto me mostró lo que ocurrió en su sello hace ya mucho tiempo, mirando con dureza a sus ex amigos añadidos. Hinata no tiene que crecer siendo repudiada por mostrar decencia humana básica, Anko no tiene que vivir a la sombra de Orochimaru, tratando de convencer a los demás, que no es él. Yo he encontrado una nueva pasión más allá de lo que ustedes imaginan y Hayate también. Este mundo nos ha hecho más feliz que el mundo que dejamos y no pienso volver sin luchar. Les diré esto, en nombre de nuestra antigua amistad, déjenos en paz, en especial a Naruto. No existe nadie en nuestro mundo que sea capaz de enfrentar a Naruto, sumado a que, existen aquí, dos seres que lo tienen en muy alta estimación, que podrían desatar un poder tan inconmensurable que hace ver al Jubi como un gatito asustado. Es muy mala idea intentar llevarlo por coerción o por la fuerza de regreso a Konoha. Son libres de intentar comprobar lo que digo, pero no digan que no se los advertí. No nos dejas otra opción entonces, Nek con decepción asuma, sacando sus cuchillas de chakra, pero se sorprende, al igual que Kurenai, al ver los ojos de Yugao, brillando de manera siniestra. «Exiliumes», exclamó Yugao. Asuma y su esposa de un momento a otro estaban fuera de la tienda de antigüedades y no tenían la menor idea de cómo regresar a ella o cómo se veía por fuera, sin saber qué clase de genjutsu puso Yugao sobre ellos. No era tal cosa. La ex capitana Ambu aprendió un hechizo en latín, que despertaba a una persona de una ubicación, de manera absoluta. Al ser puesto bajo el encantamiento, esa persona o personas, jamás reconocieran el lugar y sería borrada de su memoria, tanto su ubicación, apariencia y también, cómo llegar ahí. Y dado que fue lanzado sobre ellos, estando en la tienda, el hechizo también los sacó del lugar y los puso en una ubicación, donde sería muy difícil tratar de averiguar dónde estaba exactamente. Lo único que Asuma y Kurenai sabían, era que Yugao trabajaba en una tienda de antigüedades. Y poco más que eso. Ni el nombre de la tienda o cómo vestía ella cuando tuvieron ese reencuentro inesperado. Y francamente doloroso. Lo peor, era que si Yugao no estaba mintiendo, las cosas eran más complicadas de lo que creían. Con Maguji Sawyer, en algún lugar del país del rayo, cerca de Kumogakure, tiempo presente. Salitre, salitre, canturreaba la mujer de manera un tanto desesperada mientras explotaba la zona. La mujer fue un daño colateral en los intentos de Kumo de realmente poder aparecer en ese mundo, donde los Jinchuriki y los desertores habían huido, teniendo como única pista, una nueva modificación en los parámetros de su sello, tratando de transportar a los Ambu y el equipo de sellado, a la ubicación de un hombre y una mujer muy poderosas. Y por supuesto, con tan ambiguo parámetro, habían estado yendo y viniendo de Metrópolis a Smallville, una y otra vez, pues la atalaya estaba fuera de los parámetros del sello al estar en el espacio. También ayudó a esa confusión, que Wonder Woman y Superman no estaban fijos en un lugar, el tiempo suficiente como para dejar reminiscencias de su poder. Como si había sucedido en el departamento de policía de la ciudad.
Maguhie solo vio dos sombras, una de ellas mirando en su dirección y luego, estaba en un lugar desconocido, con dos sujetos, llamados Seidarui, mirándola entre desconcertados y apenados. A ella no le hizo gracia esto. Y menos cuando la llevaron con el líder de esa jodida dictadura militar, que se parecía mucho a una versión afroamericana de Ric Flair, quien la envió a prisión, para que no esté estorbando en la misión de recuperación de la Chibi y el Navy. Ella actuó, apuntó con su arma hacia y disparó, hiriendo mortalmente al Jounin de Kumo, antes de disparar a Darui en la rodilla derecha, comprando tiempo muy valioso para huir. Afortunadamente para ella, su apariencia física y su ropa no eran muy diferentes de los de la mayoría de estas personas, por lo que, pudo huir y perderse entre la multitud. Eso fue hace 6 semanas. Hoy, la mujer estaba en los afueras de una antigua mina de carbón, buscando el muy necesario componente de la pólvora negra. Maguhie, como muchos oficiales que antes de enlistarse en la policía, sirvió en las Fuerzas Armadas, tenía en su memoria un curso de supervivencia muy completo, incluyendo el apartado de fabricar armas. La pólvora negra era un componente muy importante, no necesariamente para las balas, pero sí para otros elementos de apoyo. Pero en esa situación, donde las municiones eran un bien muy escaso y preciado, sobre todo porque no existían armas de fuego en esta ciudad llena de metahumanos con poderes muy similares a los de esos super ninjas que mataron al Joker, para su fortuna, ella sabía cómo improvisar municiones para su 9 milímetros. No serán tan precisas y de fácil recarga, pero harían el trabajo de forma decente. Encontró lo que buscaba, una enorme mancha de salitre cerca de un arroyuelo bordado por un muro, así que, sacando una cuña, se puso a raspar la mancha para poder obtener lo que necesita para hacer pólvora de calidad. Ahora, solo debía ver la manera de hacer los balines o encontrarlos. Eso y huir de este país y ver la forma de regresar a casa. Con Hinata, al mismo tiempo. Ciudad gótica. Una de las pocas cualidades redentoras de Gotham, era su enorme variedad de centros comerciales y de tiendas de todo tipo en general. La ex heredera Yuga y varias de sus compañeras animadas estaban paseando por un centro comercial del este de la ciudad, cuando, Gotham siendo Gotham, les dio la bienvenida oficial, al estar todas ellas presentes, cuando Killer Croc, que salió de prisión nuevamente, y entiendan por salir, que se volvió a fugar. Muy bien todos, que nadie se mueva. Amenazó Croc a los visitantes, ahora, nadie se haga el héroe y todos podrán ir a casa a la cena, pero si uno de ustedes se pone difícil, aparentemente de manera sádica, siendo muy elocuente lo que iba a pasar sin decirlo. Agarrando una bolsa, tomó a una asustada empleada que estaba en su descanso cuando irrumpió Croc, y la obligó a recoger todo lo de valor que los que están ahí, desde teléfonos móviles, joyas, dinero y cualquier cosa de valor. Entonces, ella lo vio de forma muy difusa. Un ninja de Kirigakure, siendo más una sombra que otra cosa, pasó caminando, a rumbos, por el área, como si estuviera tratando de ubicar exactamente dónde está. Claramente, lo que sea que están haciendo los ninjas de su mundo para llegar a tenía resultados muy variopintos e inferiores, si apenas estaba en un plano de la existencia, intermedio. Ni en este mundo, ni en el suyo. En una delgada línea entre ambos. Como el gato de Schrödinger. Entonces, la vio, claro que lo hizo, sonriendo con júbilo malicioso, se dirigió en línea recta hacia ella, cuando alcanzó a Croc, rozándolo con su hombro. Y con ese acto tan siempre, trauma de por vida a muchas personas. 2 de sus compañeras de clase entre esa gente. Croc solo alcanzó a gritar de sorpresa y horror, cuando se comenzó a disolver, como si algo lo estuviera succionando. Al mismo tiempo que el ninja de Kiri apareció en el lugar, muy desorientado. Hinata podía jugar con eso a su favor. Canalizando su chakra, creó un zenbon de chakra y lo apuntó al corazón del hombre, que se desplomó en el lugar, como si le hubieran disparado con una magnum. Era una situación muy diferente a lo que pasó con la gente de Suna, pero eso solo significa que si ves una sombra, hay que evitar a toda costa que ésta te toque, a menos que quieras regresar por la fuerza y en territorio más hostil del que te espera si te agarra gente de tu aldea natal. Kiri. ¿Qué rayos está pasando?, exclamó muy confundido Croc.
Mei-sama llamó la atención de la Mizukage, el único de los 7 espadachines de la niebla, que quedaba, se metió otro peje lagarto. Otro peje lagarto. Suspiró exasperada la hermosa Mizukage, ahora vas a ver. No, en la cara no. Se oyó en todo Kiri, el grito de dolor del infame Killer Croc. Con los titanes y Flash. La energía está aún presente en el área, advirtió Raven, lo que sea que atravesó el portal no deje estar lejos. ¿Sabes si es humano al menos? Preguntó Flash. No lo sé, dijo con un encogimiento de hombros Raven, solo sé que un grupo cruzó el portal y que su energía residual aún está en el área. Pero si eran humanos, hombre serpiente o lo que sea, no tengo modo de saber. Déjenme ver si puedo ver algo. Se fue de ahí Flash en dirección norte, dejando a los titanes ahí. Odio cuando hace eso, comentó Blue Beetle que acababa de escanear el área usando la tecnología de su traje. Tampoco se encontró nada, pero a diferencia de Raven, sí pudo determinar al menos, por los rastros de calor muy residuales, que eran aproximadamente 8 seres. Que esperaba, no eran hostiles. Anoche Gotham. Con Naruto. Y entonces le dije tú escoges, te rindes por las buenas y sales caminando o la alternativa. Supongo que eligió la alternativa, comentó con una pizca de empatía Pamela. Ella entendía más o menos esa posición, pero eran invasores de Marte que querían destruir el ecosistema. Por eso solo tenía una pizca de empatía cuando se enfrentó a la decisión de que Naruto los aniquile o se fuera en paz. Pamela estaba oyendo la narración de cómo Naruto y los otros miembros de Chikara evitando la invasión de los marcianos blancos en su ciudad, el miedo de encontrarse con ellos, ya había sido olvidado. Que al ver su reflejo, viera su piel de color normal y no verde, gracias a que Naruto le quitó una energía que ella aparentemente había estado acumulando y que era la responsable de sus poderes y su cambio físico, ayudó a que ella entendiera que, quizás, Chikara no era un grupo que mataba villanos a la menor provocación. Obviamente eligió eso, comentó casualmente Naruto, aunque no todo es malo, una de los soldados de ese grupo, si acepta la oferta de paz y ha estado viviendo en la ciudad, de forma civilizada, así que eso es algo. Pamela ascendió, eso le daba a entender que su razonamiento era el correcto. Ellos matan, sí, pero tenían cierto estándar para hacerlo. Y por lo que intuyo, ser candidato a ser borrado por ellos, empezaba por matar de manera indiscriminada y hacerlo con una sonrisa en el rostro. Eso descarta a Victor y Arley de la ecuación. Para fortuna de ambos. Freeze era de las pocas personas que ella respetaba mucho. Sinceramente, ella sentía celos de la señora Freeze por haber encontrado a un hombre como ese. Y por el lado de Arley, era algo muy bueno que el Joker no la pudo corromper totalmente. Estaba ella muy dispuesta a matar, pero no de la nada. O por diversión. Por supuesto, todavía había que arreglar su debilidad a la luz del sol y también, ayudarla con los papeles para pasar como una buena ciudadana, continuó Naruto, nada que un par de favores y mi conocimiento en Fuinjutsu pueda arreglar. ¿Fuinjutsu? Imagina un programa de computadora, explicó Naruto, pero que puede reescribir la realidad. Eso sería una forma muy burda, pero verás de describir el Fuinjutsu. Gan tiene ahora tatuado un sello, que la hace inmune al sol. Entiendo, avanzando la pelirroja y añadió, afortunadamente, lo mío era más fácil. No exactamente, negó Naruto, lo que sea que te pasó te dio el don de asimilar una energía, que está presente en la naturaleza, dándote tus habilidades y características físicas. Drenar esa energía es una solución temporal, ya que, en este momento, estás asimilando nuevamente del ambiente dicho poder. Repitiendo el ciclo. Y si bien, con Fuinjutsu puedo hacer algo para ayudarte. Quería hacerte una oferta. Pero antes de oírla, quiero que sepas que, si aceptas, será muy doloroso al principio. Ok, dijo no muy segura al oír esa advertencia, ¿cuál es tu oferta? Puedo enseñarte a controlar esa energía, explicó Naruto, con ella bajo tu control, las voces ya no podrán guiar tus acciones. Pero como dije, el primer paso para hacerlo es sumamente doloroso. Al final, la elección es tuya. Y si aprendes a manejar esa energía, tendría una vida más normal. Tan normal como sea posible. Entiendo, ascendiendo ella, adelante. Capítulo 16.
Ok, ¿dónde estamos? Con Naruto. Naruto no bromeaba sobre el hecho de que iba a doler, pero no fue capaz de predecir qué tanto. Pamela sintió como si de repente, estuviera siendo cocinada viva, de adentro hacia afuera, desde el corazón, que fue donde Naruto la había tocado, con su brillante mano, hacia el resto de su cuerpo. Eso duró 1 minuto agónico y medio, en el cual, ella gritó de dolor tan fuerte que al calmarse, tenía entumecida la garganta por haber gritado hasta estar afónica. 1 minuto después, tras el cual Naruto aplicó un jutsu médico para reparar su garganta, procedió a la parte 1 de su experimento, para darle el entrenamiento necesario. A pesar de ser un dios en esencia, Naruto no tenía ciertas habilidades que se supone debería poseer. Al no tener sangre Uchiha, ni siquiera diluida en sus venas, el único dojutsu que pudo despertar fue el Rinnegan, que parecía ser el dojutsu de fabricación para los Uzumaki en ciertas condiciones. Aún así, Naruto pudo crear su versión del Tsukuyomi Uchiha, enfocada mucho más en la labor que pensaba usar. Sumergiendo a Pamela en ese genjutsu, Naruto se enfocó en enseñarle los fundamentos del chakra, como despertar, canalizar y entrenar su control, así como un par de jutsus básicos de la academia, clones simples y sustitución. Y una vez que Naruto liberó el genjutsu, le pidió a Pamela hacer un clon, que ella pudo crear sin problema. Parte 1 del experimento, un éxito. Ahora venía la complicada parte 2, la teoría del resto de la Academia Ninja en cuanto a jutsu, así como darle nociones genin y chunin, para que ella entrene. El genjutsu le daría la teoría, pero ella todavía necesita práctica. La que solo podía hacer en el mundo real. Afortunadamente, Pamela tenía unas fobinas de nivel de chakra Uzumaki, por lo que una docena de clones serían de mucha utilidad para ello. Con eso, en 1 año a lo sumo, podría tener la suficiente experiencia práctica para intentar enseñarles Senjutsu. Mientras tanto, tenía un regalo que darle. Con Flash. Que nadie diga que Flash no podía ser serio si la situación lo requiere. En serio, que nadie lo haga. La gente solía ser, fuera de Central City, muy dura con el Corredor Escarlata, por esa imagen de tipo que no se toma nada con seriedad, debido a las bromas que hace en las, que son muchas, apariciones en los medios, para explicarse a sí mismo. En Central City, los medios que criticaban a Flash eran los menos y solían ser vistos como amarillistas y de mal gusto. No es porque la gente pensara que Flash era un buen tipo, es que sabían que lo era. Batman apareció en Gotham, le pegaba a los malos, salía de escena. Si había un civil que salvar, lo hacía, pero una vez que pasó el peligro, se retiraba inmediatamente. Antes de ese evento, Superman seguiría una línea similar a Batman, pero más amigable y accesible con el público. Después de que Darkseid hizo eso, Superman se dio el tiempo de al menos contestar un par de preguntas, ser bueno con 1 o 2 chicos y poco más. Pero Flash, se sabía de memoria los nombres de 1/3 de los habitantes de Central City, solía quedarse a las entrevistas junto a la policía o los rescatistas y también, era un héroe muy cercano al pueblo. Desde ir diario a pasar el rato a los diversos orfanatos de Central City, al hospital pediátrico y también, de dar charlas sobre seguridad en las escuelas. Ayudar a una viejecita a cruzar la calle, a pintar un garaje de un anciano que le pidió ese favor amablemente o incluso, a poner con ayuda de un patrocinador, baterías en los detectores de humo en la ciudad o también, en instalarlos en donde hicieran falta. Y todos ellos, sin que su vida de héroe se meta en su vida civil. Entonces, Flash se tomó muy en serio las cosas, pero todavía era lo bastante sensato como para entender que, a veces la solemnidad no era lo que el público necesitaba. Pero en esta ocasión, ser solemne era lo que había hecho falta. Apenas Robin y los demás empezaron a repartir los lugares donde iban a buscar, en el área aparecieron personas vestidas de civiles que se sorprendieron y mucho, al verlos ahí, así que, retirándose unos extraños collares, empezaron a desaparecer, todos menos una rubia platinada que fue sujetada por Raven con ayuda de su magia. Pero lo que sea que hizo, la magia empezó a llevarse a Raven también, por lo que, tratando de ayudarla, Cyborg, Blue Beetle, Robin y él, intentaron sacarla del vórtice que se la estaba llevando también. Eso no salió nada bien, en honor a la verdad.
Apenas aclaró todo, luego de sentir cómo los deshacían molécula por molécula y los regresaban a ensamblar, Flash fue el primero en notar que estaban en otro lado, siendo teletransportados ahí por esa gente. Y con su increíble velocidad de reacción, tomó a Robin, luego a Raven, Cyborg y Blue Beetle y salió de ahí, antes de que las personas en el área tuvieran tiempo de hacer algo en su contra. Puag, escupieron el almuerzo los titanes. Lamento mucho eso, excusó Flash por lo sucedido. No hay cuidado viejo, intento verle el lado amable Víctor. ¿Dónde estamos? Preguntó Raven. No tengo idea, admitió el corredor escarlata, solo de que ya no estamos en Kansas. ¿En serio? Preguntó enarcando una ceja Robin. Mira, 10 centavos si ese es el monumento Rushmore te suena de algo, dijo señalando Flash un monumento tallado en la montaña frente a ellos. Ahora que lo podía ver con más detalles, Flash notó que había 6 caras talladas en la montaña, 5 hombres y una única mujer, todos con una aparente diferencia de edad. Siendo el cuarto rostro tallado el que más llamó su atención, porque se parecía y mucho a su mentor, Jay Garrick. Jay fue el primer Flash que encontró al actual, desnudo y con el único conocimiento de que se llamaba Wally West, en una de sus patrullas en Central City. Wally no recordaba mucho de su pasado, solo destellos de un hombre de rojo, una rubia ardiente y algo que le recordaba vagamente a Robin, Wonder Woman, Superman y Batman. Aunque nunca lo pude identificar. Y eso, ya de adulto. Por lo demás, Jay fue muy paciente con él, ayudándolo a adaptarse a la vida en Central City y a sus poderes, que eran mayores a los de Jay por alguna razón. Su mentor, que era científico en laboratorios Star, estaba trabajando con agua dura radiactiva, tratando de encontrar una forma de limpiarla, cuando fue arrojado contra sus muestras, luego de que unos terroristas intentaran volar las instalaciones, dándole sus poderes. Eso fue 8 años antes de encontrarlo y solo 5 años antes de que Batman apareciera. Y solo 3 antes del debut de Superman. Flash solo lleva 2 años con el manto, luego de que su mentor desapareció de forma misteriosa. A diferencia de Batman y Superman, la mayoría de los primeros villanos de Jay eran más discretos en su actuar contra el salvo Reverse Flash, que fue la causa de la desaparición de Jay. Un día salió a pelear contra él y simplemente jamás regresó. Y tampoco se volvió a saber de Reverse Flash. Entonces, en homenaje a Jay, tomó el manto, creando su propio traje, separándose del Jay, aunque tomando elementos del mismo. De una manera que le parecía un déjà vu. Entonces sí, conociendo bien a Jay Garrick, Wally West vio el enorme parecido de cuarto tipo con él, resultando algo muy extraño, aunque no tanto. Su aventura con esa versión de los héroes de la infancia de Linterna, donde había un sujeto con sus poderes y otro con los de Flash, con un atuendo en espíritu, igual al de Jay, le gritaba Doppelganger. No sé dónde estamos, pero es territorio hostil, explicó Flash, de pasada vi una escuela, si la quieres llamar así, donde estaban enseñando a niños de no más de 11 años a lanzar estrellas ninja. Se llaman kunai, lo corrigió Blue Beetle, todos se le quedaron viendo, ¿qué? F me dijo el nombre, el caso, es que hay niños soldados aquí, retomó el hilo de la conversación Flash, nada grita más territorio hostil que eso, buen punto, admitió Robin, sabiendo en este momento quién era la autoridad de ellos añadido, ¿cuál es el plan? Sugiero buscar terreno no tan hostil y partir desde ahí, comentó Flash, buscar información sobre el lugar para saber en qué nos metimos y dónde estamos. Luego de eso, ver si, amablemente podemos hacer que nos devuelvan a nuestro hogar o ver la forma de regresar por nuestros medios. Ese plan era sensato, por lo que nadie dudó ni un momento en objetar. Konoha. ¿Qué demonios era eso? Exclamaron Shikaku y Tsunade. Maldita sea. Estaba muy lívido Sasuke por las implicaciones, ese era Flash. Eso es el llamado Flash. Exclamó ahora Ibiki, oh. Vaya. Y si ese era Flash, quiere decir que los que estaban con él oh mierda. Maldijo también a Navi. ¿Qué quieres decir? No quería quedar atrapada en la situación, solo con balbuceos la Sanin babosa, ¿qué pasó? Llegamos a Jump City, explicó Sasuke, el hogar de un grupo de tipos en edad Chunin, llamados Titanes.
Luego de explorar sin encontrar nada, regresamos y los vimos ahí, tratamos de irnos, pero uno de ellos intenta retener a Ino. Yo me bastante el ancla y de repente, ellos también están aquí, completo Ino. Nosotros, dijo Asuma sintiéndose culpable, encontramos a Yugao. Pero ella no quiere estar de regreso. Sarutobi, siseo enojado Sasuke, era muy difícil seguir mis instrucciones. Mira, Uchiha, intentó defender su plan. Yugao era, según la inteligencia que teníamos, una posible aliada, ya que, según todos los datos disponibles, era una víctima de las circunstancias. Creíamos que ella nos ayudaría a encontrar a los demás y también, que estaría de nuestra parte. No pensamos ni por un segundo que ella y Ayate nos traicionan. ¿Ayate sigue vivo?, preguntó incrédula Tsunade. La tuberculosis debió haberlo matado hace años sin el tratamiento antidegenerativo adecuado. Según Yugao, intervino Kurenai, en ese mundo, hay cura para esa enfermedad, aunque lo hizo sonar como si fuera un proceso largo. También, aparentemente ella tiene contacto con los que eran de la aldea y poco más. Puede que mintiera o no, sobre el desfile de los demás Jinchuriki. Pero de que, aparentemente, Naruto y los demás están ahí, lo están. Incluyendo a Hinata. Una buena, ya saben dónde están los fugitivos. Una mala. Pero, Yoago también nos dio una advertencia, sentenció Asuma, Naruto es demasiado poderoso como para que, podamos hacer algo contra él. Si el hecho de que ella, hizo algo, que nos impidió volver a encontrarla, como para poder avisar sobre su ubicación, es un indicador, nadie se quedó sin entrenar y en algunos casos, ampliar sus habilidades. Y si ella nos pudo hacer eso, no quiero imaginar que podrían hacer Ayate y Anko. O Hinata y los demás con Anko. Lariat, golpeando en el cuello a un tipo, la peli púrpura. Anko estaba en Los Ángeles, ayudando a Mase con las cosas. Últimamente Lucifer estaba jugando un poco con las personas, si el hecho de ser una suerte de consultor para el departamento de policía local era una indicación. Eso tuvo que doler, se encogió de hombros Lucifer al ver al tipo, pugnar por aire y mirando de forma muy condescendiente al sujeto agregado, pero te lo dije, venía muy bien preparado. Wilson Scott, queda bajo arresto por asalto, homicidio y secuestro. Fue esposado rápidamente por una rubia de ojos azules muy atractiva, tiene derecho a permanecer callado, pues todo lo que diga, puede ser usado en su contra, mirando a quien le aplicó el lazo añadió, casi le partes el cuello. En mi defensa, Detective Decker, es un supervillano, dijo Anko de forma apaciguadora, y en segundo lugar, esa nada espeluznante máscara que usa, amortiguó mucho el golpe, lo habría matado de no traerla puesta, con la fuerza con la que le pegue. Y lo dices como si nada. En los carteles, suele decirse busca, vivo o muerto, dijo con la misma ligereza Anko, además, estamos hablando del juguetero, uno de los villanos del chico de azul, ¿vas a decirme que no tenía algo de justificación, ser dura con él? No puedo argumentar nada ante esa lógica, dijo de forma exasperada la detective. Siendo sinceros, Chloe de querer a alguien a quien Anko querría llamar amiga. Era honesta, era noble y también, muy apasionada, cualidades que le llamaban la atención para una amistad. El detalle, es que el detective era de mentalidad muy estrecha y bastante cuadrada. Lucifer no mentía, ni en defensa propia, por lo que, cuando decidió que este era su proyecto personal, uno de muchos para pasar el tiempo, desde un principio le dijo exactamente quién y qué era. La detective no le creyó en lo más mínimo. No es que Lucifer se esforzara en probarlo. Lo que la detective sí aceptó, muy a regañadientes, era que, tenía poderes de persuasión y una aparente invulnerabilidad. En un mundo donde hay magia, extraterrestres y gente con poderes especiales, parecía ser que por sus creencias y dogmas religiosos, los seres de carácter divino no estaban en la lista de cosas que podían creer. Como a este Anko le servía, lo dejó pasar. Era muy divertido ver a la detective Decker intentando armar el rompecabezas de quién era él. Y si se lo preguntan, cuando quedó muy claro que, las pistas de los robos que Lucifer y la detective investigaron, llevaban al juguetero, Lucifer le dijo a la mujer rubia que conocía a alguien que podría ser un refuerzo de lujo para poner al villano tras las rejas.
Y si bien, Decker no tuvo una buena impresión de Anko, sobre todo por su vestimenta que, apenas era legal, al menos ella le concedió que, era buena en su trabajo. Podrían cuestionar los métodos de Anko, pero no sus resultados. Y eso que, ella era una corredora de información y no una cazarrecompensas, como Mace, que lo era un tiempo parcial. En sus propias palabras, persigo a escoria humana para que puedan enfrentar su castigo. Me hace sentir como en casa. Y como se dice por ahí también, trabajo donde haces lo que más te apasiona, no es trabajo. Una vez sometido al villano, Lucifer le entregó a Anko una de sus tarjetas para un favor, no sin antes darle una advertencia, uno que ella debía transmitir a los demás. La paz y su tranquilidad, se habían acabado. Por el lado amable, tenían al rey de los demonios y a una Megami no Kitsune chancleadora de su lado. ¿Qué podría salir mal? Con los titanes. Todo salió mal. Chica Halcón, Jon, Beast Boy y Starfire no pudieron encontrar el rastro de los demás, ni por error. La Torre T, tenía una infraestructura equiparable a la de la Atalaya, por lo que en teoría, debería poder localizar a los demás. Sin embargo, los comunicadores hacían estáticos y según Jon, no había rastro psíquico de ellos en ningún lado. Era como si se los hubiera tragado la tierra. O dado el que fueron a investigar, los habían secuestrado. No quiero hacer esto, por lo que implica con respecto a Batman, se masajeó las sienes Chica Halcón, pero hay que contactar a los demás y ver si Satana o el Dr. Fate tienen alguna idea de cómo encontrar a los demás. Eso es un plan muy aceptable, admitió Jon y añadió, solo espero que Flash y los otros estén bien. Ni ella, ni el marciano lo dirían tan vocalmente, pero realmente se preocupaban por el corredor escarlata. Flash era en esencia, el corazón de la liga. Claro, Superman era el líder y Batman la mente detrás del equipo, pero Flash era el pegamento que los mantenía unidos. La humildad del héroe de rojo era admirable, incluso Chica Halcón podía verlo, pues era la clase de héroe que incluso había hecho las labores más insulsas de servicio comunitario con una sonrisa en los labios. Le recordaba a todos con esos actos, que ellos eran los protectores de la gente común y que debían ser un ejemplo para ellos. Entonces, ella estaba enojada consigo misma, por haber dejado a Wally ir en apoyo de los mocosos, no sabía si Batman o ella encontró primero la identidad civil de Flash, no es que fuera relevante para su misión, como lo habría estado, de haber descuidado a un hermano y este saliera herido. Y es que, Flash para todos los propósitos, tanto para ella, como para la mayoría, era el molesto hermanito menor que no sabían que necesitaban hasta que entró en sus vidas. Entonces, dijo tras suspirar la pelirroja, ¿quieres hacer los honores? Jon solo suspiró cansado también. Eso se saca por ser quien menos le tenía miedo a Batman con Pamela. La pelirroja regresó a su escondite, donde Arley la estaba esperando, con una selección de comida vegana, si a una variedad de ensaladas se le puede decir así, a modo de disculpa. Y por supuesto, que se sorprendió cuando la vio con la apariencia que la había conocido, hace ya 5 años. Si no cierras las boca, se te van a metro las moscas, sonriendo con buen humor la mujer. ¿Cómo? Fue todo lo que dijo Arlene. Me encontré a un miembro de Chikara, explicó Pamela y dando contexto añadió, así se llama el grupo responsable de matar a esas amazonas Yatupudin, al ver la cara de horror de su mejor amiga, la consoló, no cariño, no matan a los supervillanos a la vista, como si fuéramos perros rabiosos. Hay ciertos criterios que siguen y afortunadamente, no calificamos. En cualquier caso, me ayudó el ninja que encontré, con un problema que no sabía que tenía. Por eso tengo esta apariencia. Está bien solo. Uah, decía todavía sin creer ni lo que veía, ni lo que oía. Y logré convencerlo, de ayudarte a ti también. En alguna parte del mundo, tanto Batman como Merky Graves tuvieron un muy mal presentimiento, sin saber por qué, solo tenían idea que, tenían que ver con Harley Quinn. Capítulo 16. Fugitivos de Omelas. Con Flash. Esconder a Cyborg no fue tarea sencilla, y también no lo fue el convencer a Tim de desenmascararse para esconderse. Flash era el primero en estar de acuerdo que la identidad secreta era prioridad, pero las circunstancias no ayudaron a guardar ese secreto.
Jaime y Rachel fueron más fáciles de convencer, con todo y que la magia empática era también algo difícil de esconder, al principio. Ella por alguna razón, todavía pasaba por una persona común para los estándares de este mundo. El grupo de héroes se había acabado estableciendo en un poblado cercano al lugar donde aterrizaron, consiguiendo dinero con actos de magia de Raven y Flash que no eran más que usos creativos de sus poderes. De hecho, Wally había usado a varios de ellos en el pasado, entreteniendo niños en los hospitales. Con algo de dinero, la siguiente cuestión era abordar cómo regresar a su mundo, no sin llevar una investigación muy buena a cabo. El idioma local era muy similar al japonés, idioma que medio hablaban Rachel y él. Afortunadamente, Tim, Victor y Jaime sí lo hablaron fluido, sirviendo de intérpretes para ellos hasta cierto punto. Vamos a asumir que ese lugar tiene fuertes medidas de seguridad para evitar intrusos, analizó Flash la situación. Raven, ¿crees poder meternos sin que se den cuenta? El joven ascendiendo, esa era una preocupación menos. Lo que haremos es investigar esta noche, seguía Flash dando el plan, sobre el lugar donde caímos. Si no son tan hostiles como pensamos, puede que haya una manera de que nos manden de regreso sin altercados. Si no, hay que ver la manera de regresar por un método similar. Entiendo, dijeron todos a coro. Y dicho eso, Flash los fue llevando nuevamente de uno en uno a las afueras de la aldea. Con Naruto. Entiendo, colgó Naruto la llamada. Yugao le avisó sobre lo ocurrido con los ninja de Konoha, eso hacía más cercano el momento en el que ambos bandos se encontrarían y no de una buena manera. Sabía que este momento llegaría, pero esperaba que no lo hiciera, comentó Hinata. Aunque no compartían habitación de hotel por las reglas, estaban en el mismo piso y también, coincidían a la hora del desayuno. Así que, Naruto puso en altavoz la llamada, para que ella fuera consciente de lo que Yugao iba a decir. Su encuentro con un ninja de Kiri también dio cuenta de ello. La maquinaria militar de 5 potencias Shinobi estaba puesta en capturar a quien puedan de los desertores. Yo también esperaba que no sucediera, admitió Naruto, pero se van a llevar una desagradable sorpresa cuando nos crucen. Los ojos de Naruto cambiaron al legendario Rinnegan, mientras los de Hinata hacen lo propio al cambiar al legendario Tenseigan. Y si se preguntan cómo lo obtuvo, digamos que los fluidos no es lo único que intercambia con Naruto cada vez que hacen el amor. Dejando esa cuestión de lado, los jóvenes salen al lobby del hotel, pues hoy en la noche regresan a Jump City, sabiendo que las cosas se han complicado demasiado. Atalaya. Que desaparecieron 2/3 de un equipo y Flash no era la noticia que esperaban oír cuando Jon los contactó, luego de que Robin les pidió su ayuda para lidiar con Slade Wilson. Aparentemente, antes de irse, Flash acompañaba a la mayoría de los titanes a investigar una extraña lectura de energía y no regresaron. ¿Creen que tenga que ver con el otro incidente que Robin había estado investigando? Preguntó Batman, deseando encontrar una respuesta. Robin investigaba a un par de chicos, con la sospecha de que son metahumanos con posible filiación criminal, explicó Jon, muy alejado de lo que aparentemente Raven sintió. Esto va más de la mano con la magia que otra cosa. Veo, dijo secamente Batman mientras leía el informe forense que le facilitó el comisionado Gordon. Los mantendremos en contacto. Enterado, dijo Batman y agregó, ya sin Jon presente, quizás con eso no, pero parece que todo está conectado. ¿Qué cosa? Pregunta Diana. Ayer en la tarde, Killer Croc entró en una plaza comercial para robar, y se disolvió sin razón aparente. Luego, una persona desconocida, que vestía un uniforme aparentemente militar, apareció en el lugar donde Croc estaba parado. Y murió ahí mismo. ¿Por el shock? Dedujo / preguntó Superman. En un principio, nadie pensó lo contrario, admitió Batman, una teletransportación tan violenta, tendría esa consecuencia. Sin embargo, la necropsia de Lei mostró que en realidad, recibió algo parecido a un disparo en el pecho, deteniendo su corazón en el acto. Y esa lesión, si lo que leí en el informe, es verídico, es exactamente la misma lesión que Arecia tenía en su cuerpo, cuando ese ninja la mató. Las cosas están complicadas en ese caso, dijo Superman.
es un eufemismo, dijo de forma seca Batman, por lo que he podido investigar, han estado surgiendo reportes en todo el país de avistamientos de sombras. Ahora, no haría caso a rumores de ese tipo, pero estas son las imágenes del centro comercial donde Croc desapareció, en el momento donde lo hizo, tecleando en la computadora, Batman les mostró las imágenes, ahí, ¿lo ven? Señaló una sombra que Croc no vio, pero que tropezó con ella. La sombra, encontró a alguien que le era familiar y fue en su dirección, dijo Diana al ver a qué se refería Batman. Creo que esos ninjas son desertores de su clan y los han estado cazando, afirmó Batman, y eso es bastante malo. Un clan ninja repleto de metahumanos superpoderosos no es algo que me agrade saber que existe. Lo que me llevan a Yugito ni de regreso. Estoy seguro de que ella tiene que ver con ese grupo, de una manera u otra. Y la vamos a necesitar para aclarar la situación y actuar en consecuencia. Eso no saldrá nada bien. ¿Tienes una idea mejor de Superman? No, solo estaba señalando lo obvio. Entonces vamos, tenemos que ir a Milán a encontrarla, explicó Batman, está en un desfile de modas en la ciudad. El grupo partió, esperando encontrar las respuestas que buscaban en la ciudad italiana. Milán, 3 horas después. Déjenme adivinar, sonriente como un gato encontrando un ratón, Yugito, quieren pases para el desfile ya que olvidaste tu billetera, tu pase de prensa y que no eres modelo, dijo mientras pasaba su vista en Batman, Superman y Wonder Woman respectivamente. Tenemos preguntas y tú tienes respuestas, dijo Batman secamente, su tono tenía una amenaza no tan velada, y vas a hablar al respecto. Yugito estaba paseando por las calles de la ciudad cuando sintió al grupo de héroes rodeándola, así que, entró a un callejón solitario, para tener algo de privacidad con ellos. Lo que le dijo a los 3, que ella sabía perfectamente bien que la estaban siguiendo y solo hizo ese movimiento, para acabar con ello de una vez. Creo haberte dicho, niño rico que, a menos que trabajes en la policía, no tengo nada que hablar contigo o con cualquiera de los otros ciudadanos pijama. Así que con su permiso, dije que vamos a hablar, fue más firme Batman. ¿Y si no quiero, qué? Batman sacó un batarán y lo empuñó, interponiéndose Superman entre él y Yugito. Señorita Nii, ocurrió algo y creemos que usted sabe explicar lo que está sucediendo, solo queremos saber la verdad, es todo, explicó Superman, es simplemente un favor que necesitamos. Si así piden un favor, no quiero imaginar cuando lo exigen, dijo tras bufar la rubia, y mi respuesta es la misma, con su permiso. Entonces fue Diana quien se cansó de su actitud y la agarró de su brazo, pidiéndole que se quedara. Cariño, como no me quites la mano en los próximos 5 segundos, te vas a arrepentir y mucho, le advirtió la rubia, de hecho, como no me dejen ir en paz, es algo que todos ustedes van a hacer. Arrepentirse. Con la Mujer Maravilla. Existen pocas personas en este mundo que le pueden dar una buena pelea a Diana, y son las menos, las que son mujeres. Y si hablamos de mujeres que no están en Themyscira, esa lista se reduce a únicamente 2, hasta donde Diana sabía. Una de ellas era la prima de Superman, la otra, el ninja que le rompió el brazo. Entonces, sí, con esa información a la mano, Diana no esperaba que Yugito apartara su mano con relativa facilidad y luego, cuando Diana intentó sujetarla de nuevo, su mano se quemó, por el aura de energía que emanaba de la rubia. Siendo ya un juego justo, Batman se lanzó de frente, con sus puños en alto, dándole un jab para desorientar a la rubia, pero estaba seguro que intentaba, de ahí que puso su guardia y para sorpresa del caballero oscuro, de su aura salió una mano de energía que golpeó a Batman con fuerza en el pecho, quemándolo y además, causándole una conmoción similar a la de los golpes de Bane. Viendo la situación, Superman entró a la refriega, tomando a la rubia de sus brazos, pero gritó de dolor al ser quemado por el aura de la rubia, que sonriendo divertida al ver cómo el hombre de acero se confió de más, creyendo que ella no podía lastimarle. Ese fue el momento en el que Diana se recuperó e intentó contraatacar a Yugito. La rubia sin embargo era una hábil guerrera que se dio cuenta que, ella estaba muy acostumbrada a bloquear golpes con sus indestructibles brazaletes, lo que ella usaba como su ventaja.
En el momento en el que Wonder Woman bloqueó el puñetazo imbuido en energía, esta de alguna manera traspasó el poder mágico de sus brazaletes y ella vaya que lo sintió, el agudo sonido de la carne siendo quemada y también, el ardor de su piel al estar expuesto a un metal muy caliente. Viendo la sorpresa en su rostro, como señal de que su treta dio resultado, Yujito le dio un potente jab cruzado al Amazona, enviándola a volar un par de metros, estrellándose contra un muro de un bloque de apartamentos. Batman ya se había recuperado lo suficiente como para reanudar el combate, sabiendo que la rubia tenía alguna clase de poder relacionada al calor. Desafortunadamente, parecía ser que ella emanaba calor, no fuego, por lo que los métodos habituales contra ese poder estaban descartados. Y más aún, si el daño en Clark era un indicador, si esta energía era mágica. Algo contra lo que Batman también era impotente. Superman se recuperó un tiempo, al igual que Diana y los dos rodearon a Yujito, junto a Batman y las cosas se pusieron más complicadas, pues de un objeto que estaba en la bolsa de la joven, salió un brillo cegador que aparentemente le trajo refuerzos a la supermodelo. En medio de todos ellos, estaba un joven rubio de ojos azules y curiosas marcas en las mejillas similares a bigotes, que usaba un uniforme de fútbol de la máquina celeste de Hunt City, apodada por los colegios de la región, como el equipo de fútbol más desafortunado del país. La razón era irrelevante, pero diré que el nombre es destino. Suficiente Yujito, dijo con autoridad Naruto, las cosas están complicadas tal y como están. Y si bien, estoy de acuerdo en que, legalmente esto no debería estar pasando y en una cortesía, les podrías sacar hasta la risa, ahora no es el momento de pelear. Está bien, se relajó la rubia y añadió, buen momento para salvarles el trasero. Quiero dejar claro un punto, aclaró Naruto, ella es fuerte, pero hay una diferencia abismal entre su poder y el mío, mirando fijamente a Batman añadido, así que, si ella estaba barriendo el piso con los tres, contra mí, no tienen posibilidades. De hecho, mirando fijamente al Amazon añadió, dile a tu madre que la hechicera de Oriente le manda saludos. Hipólita entenderá. También lo hacía Diana. Cuando terminó la crisis que le desterró de su hogar, su madre le advirtió que jamás fuera a la prefectura de Kanto en Japón, bueno, le dio las señas de cierto templo de cierta kitsune chancleadora, pues ella y la reina amazona tenían su historia. Y si Ricky podría guardar rencor en la forma que lo hacía, eso significa que Diana estaría en problemas si estaba cerca de una deidad del nivel de poder de Artemisa, de menos. Y con una habilidad mágica que hacía ver a Circe como una maga de feria muy incompetente. Naruto tomó a Yujito de la mano y se teletransportó lejos de ahí, lo que frustró mucho al caballero nocturno. ¿Y ahora qué? Dijo Superman a sus compañeros. Ahora, dejan en paz a esos dos, oyeron la voz de Chloe Sullivan, que venía entrando muy enojada al callejón, ¿en serio Cal? No puedo creer que realmente intentarán arrestar a una persona inocente. Y si no pueden ver lo malo en eso, ustedes tres tienen muy serios problemas. Mira, Chloe, ahórratelo, le cortó su amiga de la infancia, me queda muy claro que últimamente la línea que estás dispuesta a cruzar a la hora de ayudar es más vaga ya tu conveniencia. Y antes de que esa idea madure en tu cabeza, niño rico, si bien sé más de lo que la mayoría está enterada sobre ellos, no hay nada que puedas hacer al respecto. Puedo preguntar, además de tu amistad con Superman, ¿qué te hace pensar que no voy a interrogarte? Chloe emocionada con diversión sádica, una expresión que Clark conocía muy bien, ella solo hacía esa cara cuando iba a arruinar a una persona, teniendo todas las cartas ganadoras en su mano. Esto no sería bonito de ver. Chloe brilla un poco y al aclarar la vista de todos, ella seguía de pie frente a ellos, pero lucía diferente. Ahora su cabello rubio era un pelirrojo intenso, llevaba un muy elegante kimono puesto, que hacía juego de alguna manera, con sus orejas de zorro y 9 colas esponjosas. Quiero verte fracasar al tratar de someter a una Megami no Kitsune, sonriendo aún más Chloe o mejor dicho, Riki Senryaku, anda, caballero de la noche, dame el gusto. Ok, no la vio venir nadie. Con Flash. Creo que voy a vomitar, dijo Jaime luego de oír lo que el velocista escarlata pudo reunir de información. West había logrado infiltrarse de nuevo en la aldea, entrando a la biblioteca, la torre Hokage y los archivos de la aldea, sin ser detectado, aparentemente.
Había reunido la información que creyó relevante y la trajo a su escondite, donde la fue compartiendo con los demás. Empezando por lo que era un Jinchuriki y como este era el arma sin voluntad de serlo de su hogar. Ese tal Hiruzen Sarutobi era un bastardo sádico al haber lavado lentamente el cerebro del Jinchuriki de la aldea, hasta que éste escapó de su hogar sin paradero conocido. O eso pensaron todos hasta que Flash leyó el nombre del pobre. Nana Naruto Uzumaki, tartamudeó Raven muy conmovida por la situación. Por eso la llamo hermana, por eso tenía habilidades especiales y era reacio a usarlas. Oh, vaya, dijeron a coro Cyborg, Blue Beetle y Robin, todos conmocionados, aunque con grados diferentes de emoción. Los dos primeros le conocieron de toda la vida y no pudieron entender cómo alguien con un pasado de mierda como el de Naruto podría ser una persona tan alegre y llena de luz. Robin por su lado, no podía ni imaginar el tipo de sufrimiento que debía sentir. Y también, hubo un par de detalles que ahora le hacían sentido a Naruto. Su predisposición a defender a las personas del abuso de alguien con un poder de facto mayor y también, el no juzgar más que por las acciones a las personas, las que él viera. Naruto fue condenado al ostracismo por un plan horrible del líder de esa aldea militar, todo por mantener controlado y sumiso a su mayor activo militar. Era lógico que viera a la hija de Killer Moth, como la hija de una persona. Ya que, teniendo la idiosincrasia de este mundo, Robin no creía que Naruto viera realmente la diferencia entre un asesino y un ladrón. Después de todo, era un ninja en esencia y ellos básicamente eran mercenarios. La falta de juicio a la hora de emular mejor sus amistades era algo que ahora podía entender, no justificar. También encontré esto, mostró la carpeta del incidente del zorro, es una versión codificada y solo para sus ojos de lo que asumo, es el evento que llevó a ese Naruto junto a otras personas a vivir en Jump City. Ojeando la carpeta, vieron a Jaime y Víctor a sus conocidos, Naruto, Hinata y la propia Anko, mientras que Raven reconoció a Yugao, Yayate. Esto era más complicado de lo que suponían. Con Ricky. Para que conste Clark, realmente si eres un querido amigo, aunque Chloe Sullivan era un avatar que usa para poderme acercar a ti, genuinamente te considera un querido y viejo amigo, explicó Ricky, estaba de viaje por los Estados Unidos cuando llegaste al planeta y sentí curiosidad por lo que alguien como tú podría lograr en el mundo. Y aunque, en general no has fallado con mis expectativas, encuentro tu falta de compromiso total con la justicia, algo decepcionante. Falta de compromiso, balbuceó Diana, todavía asimilando que la poderosa Hécate, era en realidad una deidad venida de Oriente. Sí, su grupo de amiguitos no son más que una suerte de fusión de rescatistas y policías, muy glorificada. Entiendo que no quieran ser juez y parte, pero la justicia es una palabra con un muy amplio margen de acción y ustedes solo se concentran en golpear al malo y evitar las bajas civiles. Eso francamente es decepcionante, por decirlo menos, explicaba Ricky la situación, y bueno, antes que nada, les recuerdo que soy una deidad, yo tengo los derechos divinos de mi lado para hacer las cosas que se necesitan. Incluyendo matar a ciertas plagas. ¿Qué mejor venia para hacerlo, que la voluntad literal de un dios? Batman no sabía cómo rebatir ese argumento, que desde cierto punto de vista era correcto. Una cosa era que, algún fanático religioso dijo que Dios le dijo que. ¿Cómo justificar su crimen? Otra sería que esos ninja dijeran que Chloe Sullivan, que en realidad es una Megami no Kitsune, una deidad japonesa que aparentemente, Diana conoció también, les dijo que estaba bien matar al Joker y a esta heresía y sus seguidoras. Eso no quería decir que no pensara de todos modos en atraparlos. El Dios en el que él todavía creía, más porque sus padres se lo inculcaron que por otra razón, no consentiría esa clase de acciones y con eso, no sentía la necesidad de permitir que Sullivan y sus adeptos hagan lo que ella quiera. ¿Eras tú? No. Entendió de repente Batman un detalle, la persona que hizo el contrahechizo con un sello, para la magia que usa Aresía. Chico inteligente, admitió Ricky, sí, esa fui yo, no es tan complicado hacer algo así para mí. De hecho, pude haber detenido ese plan desde el comienzo, pero Estados Unidos no es un país por el que yo siento tanto aprecio. Pueden agradecer a Oppenheimer por ello, entre otros. ¿Por qué estás aquí, Chloe?
Se pregunta Clark con un dolor visible en él. Emocional, por supuesto, pero se vio que le afectó saber que una querida amiga de la infancia le ocultó semejante secreto. No sirve de nada ocultar mi verdadero nombre, ya que ascendí al estatus de deidad, por lo que las leyes que gobiernan a los Kitsune no me afectan, inició Riki su respuesta. ¿Me puedes decir Riki Ochloe de manera indistinta Clacocal? Estoy aquí porque francamente ese juego del gato y el ratón que el mini Batman, su mentor y su club y la versión JR están jugando, me tiene francamente molesta. No se puede detener lo que no se debe detener y no se puede atrapar lo que no se debe confinar. Mis protegidos son eso, Naruto, Yujito y tantos otros que solo se limitan, la mayor parte de su tiempo, a vivir vidas simples. Claro, tienen poderes y los usan para llevar retribución a los que realmente los provocan, pero fuera de ello, es solo su decisión ejercer esa fuerza, cuando ellos quieren hacerlo. Ya han ganado el derecho a hacerlo, pagando con su sangre y sus lágrimas por ese privilegio. No es mi derecho decirles exactamente a qué me refiero, pero sepan esto, ustedes han vivido en una nube de algodón de azúcar al lado de ellos, todos ustedes. Así que, aquí está una advertencia por nuestra amistad Clark, los van a dejar en paz y a cambio de ello, pueden conservar su vida. O pueden intentarlo y morir por nada. Claro está, perdonaré a Clark y Flash, después de todo, es el único héroe de entre todos ustedes, que realmente tiene mi respeto. Pero los demás, en especial la princesa, el pollo con tetas y el emo vengador, no tendrán ni siquiera la cortesía de que deje de ellos algo para enterrar. Eso me recuerda, dijo Riki despidiéndose de ellos, Clark, ¿recuerda ese cuento que nos dejó leer la maestra Rockwell, los que abandonan Omelas? Piensa en lo que ocurre en ese idílico paraíso y ten en cuenta que Yujito, Naruto y otros 7 eran esos niños. Luego de ellos, Riki abrió un portal y desapareció, dejando a Superman contrario al entender a qué se refiere Riki. Konoha acaba de regresar a donde sea que están quedándose, anunció nuevamente una joven pelirroja. Saber que Flash era el hombre más veloz de su mundo era una cosa, ver de primera mano qué significa eso, es algo totalmente diferente. Sin importar qué pusieran para evitar a Flash, el corredor escarlata atravesó sus defensas como si realmente no estuvieran ahí. Barreras de Fuinjutsu, sellos debilitantes, acero de varias pulgadas de grosor. Eso no era nada para él. Sabían que Flash se metió al archivo y que estaba analizando las defensas de la aldea. La parte buena, es que según los datos que Jiraiya tenía una mano decía que el velocista no sería agresivo contra ellos, si ellos no le provocaron directamente. Si uno era comprensivo, los titanes y Flash estaban haciendo lo suyo, proteger a los civiles de una posible y desconocida amenaza, cuando fueron traídos con ellos por mero accidente. A diferencia de la gente de las otras aldeas, según los espías de Jiraiya, Konoha no tuvo ningún incidente con algún civil involucrado, por lo que era muy posible en caso de ser necesario, negociar con ellos, para evitar un terrible malentendido. Flash podría ser un payaso en opinión de Ibiki, Kakashi y Jiraiya, pero era un payaso muy poderoso. Y por ello no debía ser subestimado. Gracias Karin, dijo Kakashi mientras la aludida solo lo miró con esa mirada plana muy típica de ella, puedes retirarte. Como lo ordené, Okage-sama. Otro de los fracasos de Konoha, que Kakashi había añadido hace años a la larga lista de razones por las que la aldea tenía un mal karma. Karin Uzumaki era la única Uzumaki viva que quedaba en esta dimensión, hecho que había hecho por demás miserables a la joven. Su madre y ella fueron llevadas y hechas cautivas en Kusa, sirviendo como médicos a la fuerza y hasta la muerte, al menos en el caso de su madre. Karin tuvo una suerte ligeramente mejor, si a ser encontrada por Dance para ser una contenedora del Kyuubi bajo su control, era algo mejor. La idea, aunque nada ético, debía admitir a Kakashi, no carecía de mérito, siempre que uno estuviera más que dispuesto a escupir a la cara a los ideales de los fundadores de la aldea. Hablamos de Dance, por supuesto que en caso de haber encontrado a Naruto primero, habría sacado a Kyuubi de su cuerpo y lo hubiera metido al de Karin. Para cuando ella fue encontrada, o sea, en el momento en que esa cumbre Kage casi sirvió para que las naciones elementales le declararan la guerra con Konoha primero, por culpa de Dance, he de recordarles, Karin casi era un dron sin emociones más del halcón de guerra.
Dan solo le metió la idea a Karin de matar a Naruto y que con su ayuda, Konoha sería la que traería a Usu de nuevo, aunque esta vez bajo Konoha, para evitar su destrucción. El Shimura sabía que, al menos en lo que corresponde a los Jinchuriki, no debía ni podía usar su clásico modus operandi, a menos que su intención fuera crear una muy inestable bomba de tiempo. Pero usar algo intermedio, algo donde Karin fuera leal a él, pero que tuviera la cantidad suficiente de emociones para evitar que el Kyuubi se libere o la controle. Y claro, algo que Danzo nadie vio, porque lo ocultaba muy bien la Uzumaki, era que, ella odiaba a Naruto sin conocerlo, mucho más que los aldeanos y ninjas en general. Ya que, era desde su punto de vista, la causa de su desgracia. Caer bajo Dance, por supuesto, eso es una desgracia que con medio condicionamiento, se podía ver. Y no era la única que odiaba a Naruto. Los Haruno, por ejemplo, ya que, la guerra que les arrebató a su hija comenzó porque Akatsuki buscaba a los Jinchuriki. Lo mismo pasaba con Kiba y Inuzuka, ya que si esa guerra no se hubiera peleado, Tsume y Tamaki estarían vivas. Y así, puedo darles varios ejemplos, pero se reduce a eso. Naruto debía aguantar como cierto garañón italiano la paliza que era ser el arma de Konoha, en vez de huir. Típico, nadie se ponía en sus zapatos, pero ¿qué tal para juzgar sus acciones? De las que eran responsables, por cierto. Ya sea por omisión, en el caso de Tsunade, Kakashi y Jiraiya principalmente, o por acciones directas, como Yosaki Michi, que fue de los más vocales en la idea de matar al niño por contener al Kyuubi. El punto es, que nadie se puso a pensar que, si hubieran tratado como una persona a Naruto, él no habría escapado. Y que las acciones de Akatsuki sin duda habrían terminado igual, ya que, para bien o para mal, los Biju eran vistos como meras armas. En fin, la hipotenusa. Y sin tanto divagar, lo que hizo Kakashi, como Hokage en funciones, fue plantar la invitación a Flash, para tratar de solucionar esto de la manera más tranquila posible. Al menos, Konoha era más civilizada sobre este asunto. Frontera del país del rayo y el país de los osos. El oficial de policía corrió lo más rápido que pudo, jadeando pesadamente, ya que aunque tenía una condición física envidiable que le daba a sí misma, una sexy figura fitness, no era rival para sus perseguidores en cuanto a capacidad. Ella les llevaba en teoría, 6 horas de ventaja y sabía por ciertas señales, que esa gente estaba a poco de atraparla. La rubia ya había visto, sin tomar con la guardia tan baja, a lo que se enfrentaba realmente, y eso sí que era algo a tener en cuenta. Niños que levantan como si nada, el peso de ella, y por periodos relativamente largos de tiempo, decían de que realmente era capaz un adulto. Este mundo era básicamente una dictadura militar gobernada por metahumanos. Magugie definitivamente no necesariamente tenía que pensar en este momento sobre eso. No. Debía enfocarse en salir de aquí a como diera lugar. Por lo que entendía, solo estaba a unos deliciosos 50 metros de dejar este país y entrar en otro. Ojalá que el miedo a entrar en guerra por ella desanime a sus perseguidores a dejarla en paz. Alto ahí, criminal. Dijeron los Anbu de Kumo. Aparentemente les daba igual ese pequeño detalle. No, alto ahí ustedes. Oyeron al capitán de la Guardia Real del país, un samurái veterano llamado Dan Tenzin. Magugie volteó a ver al líder de los samuráis, porque la voz del hombre le pareció bastante familiar y lo que vio, casi hizo que se desmayara. Obviando su tono de piel ligeramente más claro, quizás por no estar tanto en el campo, este hombre era idéntico a Dan Turpin, su mentor y amigo. Esto no es de su incumbencia, dijo el capitán Anbu. Lo es si están invadiendo el país, dijo secamente Dan, que viendo de soslayo a Magugie también reprimió su reacción, de sorpresa también. Estoy muy seguro que a la gente de Iwa y de Konoha les encantaría saber que han estado rompiendo los acuerdos de paz, vayan a saber por qué han estado secuestrando gente de otros lados. Mira tú, intentó decir uno de los Anbu, pero... Su capitán hizo una señal en rendición a sus compañeros, lo que lo detuvo en el acto. Una vez, de fueron todos, Dan miró a Magugie, que todavía estaba mirándolo fijamente, antes de hablar. ¿Tienes nombre? Magugie Sawyer, se presentó la capitana de policía de Metrópolis. Hasta su voz es prácticamente la misma, dijo uno de los samuráis que venían en el escuadrón de Dan.
Supongo, no eres de por aquí, dijo Dan mirando fijamente a Maguji y reparando en el arma, añadió, de ningún lugar que haya oído antes. Si supieras, dijo Maguji que empezaba a sentir el bajón de adrenalina en su sistema. En este mundo, donde con el chakra se puede hacer casi cualquier cosa, te sorprendería la cantidad de cosas que estoy dispuesto a creer, comentó con una sonrisa mordaz Dan. Bueno, entonces, inició Maguji su relación, sacando su móvil para dar mayor énfasis en él. Qué bueno que todavía conserva fotos de ella y su Dan en él. Con Samui. Quítate la ropa, soltó de pronto secamente Samui a su compañera de habitación, estando vestida solamente sin una diminuta tanga y un albornoz negros. ¿Qué? Respondió tímidamente la joven pelinegra de ascendencia japonesa. Que te quites la maldita ropa. Repitió Samui. La joven, de nombre Asakira, estaba completamente sorprendida por tan repentina orden, como iba a quitarse la ropa enfrente de ella. Por lo que trató de hacerla entrar en razón, pero otro proyecto disparado con el brazo de Samui, con un movimiento que sería la envidia de un beisbolista profesional, se rozó ligeramente su oído izquierdo y aceptó que Samui hablaba en serio. Es una orden. Quítate la ropa. Demandó Samui. Sí, como usted ordene, directora Samui, dijo de forma sumisa Asa, vestida como colegiala, con un uniforme que apenas cubría lo necesario, ella se sentía completamente avergonzada, quitarse la ropa frente a la persona a la cual adoraba con fervor y de la cual ha estado enamorada desde hace mucho tiempo no era cosa fácil. ¿Qué estás esperando? Te vas a llevar toda la mañana. La joven se sintió un poco humillada, pero comprendió que la directora del colegio estaba bajo los efectos del alcohol y avergonzada comenzó a retirar su habitual yukata negra, lentamente bajó las mangas, retiró el cinturón y se deshizo de la ropa de fondo hasta quedar en ropa interior. Llevaba puesto un conjunto de lencería blanca sin mucho detalle, su cuerpo ahora estaba semi-expuesto pero aún así podía sentir una vergüenza indescriptible. En su lugar, la rubia nacida en Kumo admiraba el delgado y bien formado cuerpo de la chica, aquella ropa interior hacía que resaltara cada perfecta parte de su cuerpo, así como el ligero bronceado y maquillaje sencillo, le daban un aire sensual según la propia Samui. La joven respiraba con dificultad, con el cuerpo tembloroso y el rostro completamente rojo, trataba de cubrirse el pecho y su parte íntima a pesar de aún tenerlos cubiertos, pero la mirada fija de Samui desde el escritorio la obligaban a quitarse hasta lo último que le quedaba. Y con el cuerpo rígido y toda la vergüenza que sentía, comenzó a deslizar los tirantes de su sostén, primero el izquierdo y después se proponía hacer lo mismo con el derecho, hasta que la mano de ella la detuvo. Suficiente, ordenó más dulcemente. Asa no podía mirarla a la cara, se sentía vulnerable y avergonzada pero mentalmente agradeció que se detuviera pensando que la directora Samui ya había logrado cobrar la compostura. Esa esperanza se desvaneció cuando ella le dio la siguiente orden, mírame a los ojos. El infierno aún no se había terminado, la joven había levantado su rostro lentamente hacia el de la rubia tetona, quien había abandonado su posición en el escritorio para estar parada frente a ella. Con pena y miedo Asa hizo caso y miró aquellos ojos azul zafiro con los que la pelinegra siempre soñó ver de cerca. Entonces, Samui tomó de la barbilla a la asustada chica semidesnuda y la contempló para después dar su siguiente orden de la directora. Bésame. ¿Qué? ¿Había escuchado bien? Samui le pidió que la besara, pero directora. Yo, obedece. Demandó / pidió de cierta forma Samui. Y así, lentamente y con el corazón palpitándole a 1000 por hora por lo que iba a hacer, Asa, cerró los ojos y se acercó a los labios de la rubia, quien no le quitaba la mirada de encima. Sin embargo, la rubia tetona no estaba dispuesta a esperar más, y pegó a la chica a su cuerpo tomándola de la cintura para después aprisionarla con sus labios moviéndolos lentamente. Asa repentinamente se sintió feliz, el amor de su vida, la persona a la que había seguido fielmente casi toda su vida estaba ahí, besándola tiernamente y encerrándola entre sus brazos, momentáneamente olvidó su vergüenza y se aferró a la ropa de su maestra, se aventuró a disfrutar los labios de su amante y pudo saborear el sake. Samui notó que Asa no opuso resistencia y eso la alegró, profundizó su beso aún más y se aventuró a probar la lengua de su pelinegra. Ah.
Asa dejó escapar un pequeño gemido, que complació las exigencias de la mujer, mientras ésta convertía aquel tierno y delicado beso en uno más ardiente y apasionado. Ambas comenzaron a sentir el calor en sus cuerpos. Samui ya no pudo mantener tranquila la posición de sus manos, pues el propio ritmo acelerado de aquel beso le ordenó explorar el cuerpo semidesnudo de su amada. Asa por su parte sintió que perdía la compostura, podía sentir las ardientes manos de Samui en su cuerpo y poco a poco su mente comenzaba a perderse en aquel tacto. El oxígeno comenzaba a hacerse insuficiente y decidió separarse. Se miraron a los ojos y tan pronto como se dieron cuenta de la situación, notaron que se encontraban en el borde de la mesa de escritorio. Asa seguía jadeando, las manos de Samui habían parado y abandonado su posición en el cuerpo de la chica, por lo que ésta pudo sentir de pronto el aire frío, pero la Hokage volvió a abrirla, envolviendo ambos brazos en su cintura. La filmación iba muy bien. Después de todo, Asa, Kira y Samui no Sekai disfrazados de sexys kunoichi, eran algo que vendería muy bien. Y más aún, cuando Samui trajo un auténtico traje ninja de cuerpo completo, que muy rara vez habría usado una ninja femenina en la realidad. Vaya, al productor le dio muchas ideas eso de que, en realidad las ninjas femeninas eran las mejores asesinas del Japón antiguo, por aquello de que mientras se follaban a su blanco podrían elegir varias maneras de asesinarlo, tras bajar la guardia. Podrían iniciar una saga de películas con esa información. Con Sasuke al día siguiente. Claro que sí. Te voy a contar una historia impresionante que me ha quedado grabada. Se llama Los que se van de Homelas y es de Ursula K. Le Guin. Imagina un lugar llamado Homelas, una ciudad utópica donde todo es perfecto. La gente es feliz, hay abundancia de comida y bebida, y no hay enfermedades ni sufrimiento. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle que hace que esta utopía no sea tan perfecta. En el corazón de la ciudad, hay un niño encerrado en un sótano, solo y sin amor. Este niño es la clave para la felicidad de Homelas. La historia no explica por qué el niño está allí o por qué su sufrimiento es necesario para la felicidad de la ciudad. Simplemente es así. Ahora imagina que eres uno de los habitantes de Homelas. Te das cuenta de esta terrible verdad y tienes que decidir qué hacer. Algunas personas se quedan en la ciudad, ignorando la existencia del niño y disfrutando de la felicidad que les brinda. Pero hay otros que no pueden vivir con esta conciencia. Estos son los que se van de Homelas. Dejan la ciudad, sin saber qué les esperan fuera, pero incapaces de permanecer en un lugar que se sostiene sobre el sufrimiento de un ser inocente. La historia no dice a dónde van estas personas ni qué les sucede. Solo que se van, y que su partida es un acto de rebeldía contra la injusticia. Es una historia que te hace pensar, ¿verdad? ¿Qué harías tú si estuvieras en Homelas? ¿Te quedarías o te irías? Es una pregunta difícil de responder. Leyó el Uchiha un resumen de un cuento que le llama la atención. Era una última no poder ver el material original. Definitivamente, pareciera que la autora estaba describiendo la vida de Naruto y de los demás Jinchuriki. Y para vergüenza de Sasuke, él todavía seguía en Homelas. Sin embargo, a diferencia de los que dejan la ciudad, intentará hacer más cómoda la vida de Naruto aquí y evitar que la gente haga una de dos atrocidades, a ponerle sellos suficientes para matarlos si estornuda de una manera que no les parece o pasarle a Karin el Biju. Si estaba destinado a ser el arma de Konoha, al menos que se tratara con la dignidad y el respeto que sus padres querían que tuviera. Con clac. Los que se van de Homelas, inició la explicación Superman, es un relato de Ursula K. Le Guin publicado en 1973, lo conozco porque en la secundaria nos lo dejaron a Chloe, hizo una pausa para intentar de nuevo de asimilar ese detalle, leer el relato. Homelas es una ciudad utópica donde todo es perfecto. Armonía, belleza, prosperidad y felicidad. Sin embargo, hay un precio por esta perfección. En el corazón de la ciudad, un niño sufre y llora en una habitación oscura y sucia. Su presencia garantiza la felicidad y prosperidad de Homelas. Los ciudadanos saben de su existencia, pero ignoran su sufrimiento para mantener la armonía. Algunos jóvenes, al descubrir la verdad, eligen abandonar Homelas, incapaces de soportar la culpa y la injusticia.
Otros se quedan, justificando que el sacrificio del niño es necesario para la felicidad colectiva. Eso es horrible, dijo Diana sin entender lo que quería decir Riki Senryaku al decir que Yuji Toni y Naruto Uzumaki eran los niños de Homelas, pero ¿cómo se relaciona eso con nuestra situación? Porque, si leí bien entre líneas, intervino al fin Batman, Yuji Toni viene de una dimensión alternativa donde, ella era el sacrificio de su hogar para mantener en paz. Y el otro joven también. Esa reflexión de Batman les hizo recordar un poco, al menos a él y a Cloud lo que pasó cuando conocieron en ese momento a Yujito. Escena retrospectiva. Tengo un olfato muy sensible, admitió ella, y he estado en la misma habitación que ambos en sus otras facetas, no es muy difícil llegar a esa conclusión. El aumento en los latidos de ambos al oír la verdad de mí fue el último clavo en el ataúd, explicó la rubia. Sus talentos podrían ser de mucha utilidad a la liga señorita Nii, intento algo el kryptoniano, si usted decide usar sus habilidades para el bien común. Me reservo el derecho a usar mis talentos para la defensa personal y nada más, lo cortó Yujito, del mismo modo que no se pide a que las personas con un arma registrada a su nombre hagan rondas de vigilancia, por el simple hecho de tener un arma, estoy en mi derecho a usar las habilidades que tengo para la autodefensa y nada más. Y dado que la policía no me ha arrestado, actúe conforme a la ley. Es muy egoísta de su parte esa actitud, negó en decepción Batman, y además, dice no ser una meta humana y sin embargo, parece ostentar habilidades propias de ellos. El tener un olfato muy sensible y un oído agudo no me hacen meta humana, negó en decepción y visiblemente molesta la modelo, usted también tiene sentidos más agudos que la media de la población y eso no lo hace meta humano señor Wayne. Si quiere saber de dónde vienen mis habilidades, eso es algo que me reservo el derecho de decir, a menos que me lo pregunte una autoridad competente debido a una investigación oficial. A nadie más y eso solo si mi abogado me pide hacerlo. Clark vio la clara molestia de Bruce por no tener las respuestas que quería y también podía ver la clara molestia de Yujito por no poderse ir tiempo presente. Definitivamente las cosas estaban cada vez más complicadas. Lo que podemos hacer es buscar la ayuda de Dr. Fate, dijo Superman, debe tener una idea de cómo localizar la dimensión de origen de ellos. O saber por dónde comenzar. Entonces hay un científico en Caltech, llamado Adam Strange que podría ser de ayuda, dijo Batman que prefería nunca depender de la magia, está investigando la apertura de portales, calculando su información en la tecnología de las cajas madre que de alguna manera el Caltech pudo conseguir. Quizás pueda ser de ayuda con algo. Le pediré a Cassie que me ayude con ello, dijo Diana a su vez, ella guarda el artefacto con el que me puedo comunicar con Themyscira, quizás mi madre sepa algo o existe una referencia en nuestra biblioteca. Sí, ya tenían una base más sólida en la que pararse.